Ya. Buenos días, ingeniero. En esta oportunidad, los integrantes de mi grupo y mi persona hablaremos sobre nuestro proyecto formativo que lleva como nombre Serie de Actividad de los Metales. En este proyecto tomaremos en cuenta diferentes maneras de clasificar los metales, como ciertos factores que afectan su comportamiento en la tabla periódica y también aquellos que juegan un papel importante en la forma de cómo interactúan con otros elementos. También seguidamente nos ayudaremos de algunas hipótesis y fuentes confiables en lo cual podremos sacar posibles resultados y clasificarlos de manera más precisa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, en la introducción, en esta parte del experimento, explicaremos un panorama general sobre el proyecto y como ejemplo tomaremos como base la tabla periódica. Bueno, en las cuales esta organiza los elementos químicos de manera que refleja sus propiedades químicas y tanto físicas. Bueno, esta organización también tiene como característica la configuración electrónica y la electronegatividad que influyen en la actividad de los metales y especialmente en aquellos que interactúan con oxidantes. Bueno, los metales activos como son capaces de desplazar el hidrógeno del agua, por ejemplo, los metales alcalinos y otros no activos desplazan el hidrógeno de los ácidos diluidos como el sil, el aluminio y el hierro. Todos menos el cobre. ¿Por qué el cobre? Porque el cobre está debajo del hidrógeno en la serie de actividades de los metales, lo cual no es capaz de desplazar el hidrógeno. Por lo tanto, no se produce una reacción. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. El objetivo general. Bueno, tenemos como objetivo analizar los 86 metales de la tabla periódica, centrándose en cómo su clasificación y organización se basa en el número atómico y la distribución electrónica, lo cual permite entender cómo sus propiedades afectan su comportamiento químico y físico, y lo cual también tenemos como parte de este objetivo comprender cómo estas características determinan sus propiedades en la actividad de los metales y de qué manera organizarlas en la tabla periódica en diferentes tendencias. Siguiente diapositiva. Tenemos los objetivos específicos, lo cual es un complemento para el objetivo general. Entre ellos tenemos la clasificación por su número atómico, lo cual vamos a analizar el número atómico mediante el cual se organiza a los 86 metales, desde los más ligeros hasta los más pesados, y lo cual afecta sus propiedades atómicas como tamaño, masa, estructura electrónica e influyendo su comportamiento en en la estabilidad química de los metales. Segundo, tenemos la influencia de la configuración electrónica, lo cual estudiaremos la disposición de los electrones de las últimas capas, o sea, los electrones de valencia, para clasificar los metales en grupos o en familias que tienen propiedades similares, lo cual también afectan su comportamiento químico, como tenemos los alcalinos, los de transición y otros. La tercera tenemos las tendencias de periódicas. Eh, También vamos a identificar las propiedades de radioatómico, energía ionizada, electronegatividad, en lo cual varían en la tabla periódica dependiendo si es de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Y también cómo estas también permiten predecir sus propiedades químicas, capacidad de enlace de los metales. Siguiente diapositiva. Ya, y también tenemos la importancia de la conductividad y la densidad. Eh, y como parte también evaluaremos las propiedades físicas esenciales de los metales, como es la conductividad térmica y la eléctrica. También la densidad. Todo esto nos ayudará a clasificar los metales y determinar sus aplicaciones industriales, especialmente en metales de transición. Y por último tenemos la clasificación por bloques. Vamos a examinar los metales a partir, a partir de los bloques S, F, D y F en la tabla periódica. Y bueno, lo cual también influye en la formación de compuestos y roles de aplicaciones químicas e industriales. Y doy pase a mi siguiente compañero.
Continuando con la exposición, tenemos el desarrollo, la cual presentaré la ideación de trabajo, en el cual tenemos cinco subtemas. El primero es comprender el ordenamiento periódico. Este busca entender cómo el número atómico y la configuración electrónica de los metales determinan su posición en la tabla periódica y cómo éstas influyen en las propiedades químicas y físicas. El segundo es analizar las tendencias periódicas. Esto se lleva estudiando y viendo cómo varían las propiedades de los metales, como la energía de ionización, la electronegatividad y el radio atómico, a lo largo de los periodos y los grupos, identificando patrones que permiten predecir su comportamiento. Siguiente. Tercero, distinguir las categorías de metales. Esto se lleva a cabo investigando las diferencias entre metales alcalinos, alcalinosteros, metales de transición, lactínidos, actínidos, y cómo sus características únicas afectan su ordenamiento y aplicaciones. El cuarto, explorar casos especiales. Eso se lleva a cabo examinando las configuraciones electrónicas anómalas y su impacto en las propiedades de algunos metales, así como su relevancia en la tabla periódica. Como quinto tenemos el relacionar el ordenamiento con aplicaciones prácticas. Esto es identificando cómo el conocimiento de la posición de los metales en la tabla periódica puede ser utilizado para mejorar procesos industriales y se llevan en desarrollos metalúrgicos y de materiales. Siguiente. Aquí tenemos actividades guías que nos ayudaron a realizar el análisis para la investigación formativa. El primero es analizar es investigar, es hacer una investigación guiada en fuentes confiables y que sean relevantes y que se especifiquen simplemente en el tema. Segundo, la comparación de propiedades observadas en los metales con sus configuraciones electrónicas similares. Tercero, la simulación computarizada de la distribución de los electrones y sus comportamientos. Y el cuarto son los debates y presentaciones que tuvimos para discutir de cómo la configuración electrónica influye en propiedades específicas de los metales. Siguiente. Siguiente. Ya bueno, tenemos aquí cuatro hipótesis de cuatro compañeros, cuatro integrantes del grupo, para la cual la pregunta hipotética fue ¿cuál sería la mejor opción o qué tema podríamos escoger para ordenar adecuadamente los metales de la teoría y se entender? Y la segunda pregunta fue ¿por qué elegimos el tema de la configuración electrónica? Siguiente. Para ello tendremos la hipótesis de un compañero de Aldair Pacheco Méndez, en el cual menciona que podríamos ordenarlo según sus propiedades como la densidad o conductividad por el número atómico que ofrece un orden coherente que revela tendencias periódicas claves. Se llegó a elegir la configuración electrónica porque permite identificar grupos con propiedades similares y entender mejor el comportamiento químico, ya que los electrones de la capa externa son claves de las reacciones. Siguiente. Tenemos las evidencias, estas actividades se realizaron, esas son las actividades que se realizaron para realizar la investigación, ¿no? Se realizó una reunión vía Teams y WhatsApp para acordar los puntos a tratar de manera en que se desarrollará por parte, también se intercambiaron ideas e hipótesis. Y bueno, ahí tenemos la captura que muestra que tuvimos conversaciones. Bueno, le doy el pase a mi compañero. Ya bien, vamos a hablar acerca de lo que es el marco teórico. Vamos a hablar de la dirección del trabajo, ¿no? Como sabemos, la estructura electrónica se refiere a la forma en que los electrones están organizados alrededor del núcleo de un átomo. Estos electrones se distribuyen en diferentes niveles de energía, que a su vez divididos en niveles. Esta distribución se representa mediante la configuración electrónica. Esta es una notación que indica el lugar específico que se encuentra cada electrón dentro del átomo. Para entender cómo se llena cada nivel y subnivel, se siguen las reglas fundamentales, como son el principio de Aufbau, lo cual nos dice que los electrones ocupan primero los niveles y los subniveles de menor energía antes de pasar a los de mayor energía. También nos da a entender el principio de exclusión de Pauli, en los que dice que el mismo orbital no puede existir dos electrones con los mismos números cuánticos. Es decir, que cada electrón en un átomo debe tener un conjunto único de características. También podemos hablar acerca de la regla de Hunt, lo cual nos dice que dentro de un subnivel con varios orbitales, los electrones tienen que ocupar
los orbitales vacíos antes de emparejarse. Y ahora vamos a hablar acerca de los fenómenos químicos y físicos que también se presentan. La siguiente. Ya bien, podemos hablar de las propiedades químicas, lo cual nos dice que la estructura electrónica determina cómo un átomo interactúa para formar compuestos. Esto influencia su capacidad de perder o ganar o compartir electrónicas y su reactividad. También hablamos de las propiedades físicas. Esto nos dice que su estructura electrónica influye en las propiedades físicas como su conductividad, su punto de fusión y ebullición, según cómo interactúan los electrones en los materiales. Siguiente diapo. Ya, vamos a hablar de su comportamiento magnético. La disposición de los electrones lo define las propiedades magnéticas de un material y su reacción a los campos magnéticos. La reactividad química. Esto hace que la distribución de los electrones determine la reactividad química y los tipos de enlace de un átomo que puedan formar. Siguiente diapositiva. Ya bien, vamos a hablar de cómo nosotros podemos llegar a la conclusión de organizar la estructura electrónica en los elementos de la tabla periódica. Como sabemos, la tabla periódica nos ayuda a organizar los elementos de acuerdo a su número atómico y la forma en que sus electrones están distribuidos, es decir, su estructura electrónica, ¿no? Podemos decir que los niveles de energía y los periodos, que son elementos que se agrupan en filas horizontales, lo cual se les llama periodo. Como sabemos, cada periodo corresponde a un nivel de energía principal, donde los electrones pueden estar ubicados en un átomo. Ah, Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Los subniveles de energía y grupos. Estos son los elementos de un mismo grupo o columna en la tabla periódica, lo cual comparten configuraciones electrónicas similares en su capa de valencia, lo que le da propiedades químicas que son parecidas o similares. Estos nos ayudan a determinar a qué grupo pertenecen. Por ejemplo, los metales alcalinos del grupo 1 tienen un electrón en su capa externa, mientras que los halógenos del grupo 17 tienen 7. Vamos a hablar acerca de su configuración electrónica y las propiedades. Como sabemos, la configuración electrónica de un elemento, esto afecta directamente a sus propiedades químicas y físicas. La distribución de los electrones en distintos niveles de energía, especialmente en la capa de valencia. Eso nos ayuda a definir cómo los átomos interactúan entre sí y qué tipo de enlaces químicos forman. Bien, vamos a pasar a mi siguiente compañero. Bueno, para continuar con la exposición, el siguiente tema es cómo influye las estructuras electrónicas en los metales. Las estructuras electrónicas tienen un papel clave en las propiedades de los metales, afectando varias características importantes. En primer lugar está la conductividad eléctrica y térmica, que son los metales que tienen electrones de valencia que se mueven libremente por la red cristalina. Esta movilidad permite que los metales conducen la electricidad y el calor de forma más eficiente. Cuantos más electrones libres hay, mayor será la capacidad de metales para conducir. En segundo punto está la maleabilidad y la ductibilidad, que son los metales más maleables y dúctiles, es decir, que pueden deformarse sin romperse. Y esto es posible gracias a la estructura cristalina del metal que permite que las cargas de átomos se deslicen sobre otras. Los electrones de valencia ayudan a mantener unidos a los átomos mientras se deforman sin romperse. En tercero está el brillo metálico, los cuales son los metales que tienen características debido a la forma de sus electrones que interactúan con la luz. Los electrones de los metales absorben y emiten fotones de luz visibles, lo que generan su brillo característico. Y como último, el enlace metálico. En los metales, los átomos están unidos por un enlace metálico en el cual los electrones de valencia se comparten entre muchos átomos
y este tipo se genera debido al enlace que proporciona los metales y la fuerza de estabilidad, contribuyendo a sus proporciones a propiedades mecánicas. Los resultados resumidos explican el proceso. Los resultados resumidos. Se explica el proceso de llenado de los orbitales electrónicos siguiendo el principio de Aufbau, usando el sodio como ejemplo. Llenado de orbitales, el sodio tiene 11 electrones. Los primeros dos se colocan en el orbital 1s, los siguientes dos en el orbital 2s, y como último los 6 electrones se llenan en los orbitales 2p y el electrón se coloca en el orbital 3s. El segundo punto es la configuración final. La configuración electrónica del sodio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, que refleja cómo se distribuyen los electrones en los niveles de energía. Este proceso de llenado es aplicable a todos los elementos y es clave para predecir su comportamiento químico y su posición en la tabla periódica. El siguiente tema son las conclusiones. En primer punto está la organización de los metales, que es fundamental. El orden de los metales en la tabla periódica, basado en el número atómico y la configuración electrónica, permite comprender mejor sus propiedades y predecir cómo se comportarán en diferentes reacciones. Como segundo está la configuración electrónica, determina las propiedades químicas. La disposición de los electrones en los metales influye en su capacidad para formar enlaces y reaccionar con otros elementos, lo que es esencial para su clasificación y uso en la industria. Siguiente, reactividad y posición en la tabla periódica. Los metales más reactivos, como los alcalinos, están ubicados en los grupos más bajos de la tabla periódica debido a su facilidad para perder electrones. Esto muestra la relación directa entre su posición y su comportamiento. Los metales de transición tienen propiedades especiales. Los metales de transición, debido a su configuración electrónica única, poseen características que los hacen ideales para diversas aplicaciones tecnológicas como fabricación de aleaciones. Aplicación de modelo de actividad de los metales. El estudio y la clasificación de los metales según su actividad química no solo facilita su comprensión teórica, sino que también tiene implicaciones prácticas en la mejora de procesos industriales, como la fabricación de materiales, y productos metálicos. Y por último, la predicción del comportamiento de los metales. Con un modelo adecuado basado en la organización de los metales, es posible predecir que su comportamiento en reacciones químicas reducen la necesidad de experimentación y constante, mejorando la eficiencia. Muchas gracias, eso es todo.